enfática declaración de Jesús la encontramos en el Evangelio de Marcos. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer, o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Marcos 10, 29 al 30. ¿Qué quiso decir Jesús con 100 veces más? ¿A quiénes se aplica? ¿Por qué hay tanta pobreza en sus hijos hoy? Estas palabras fueron dichas en Judea, al otro lado del Jordán, en el contexto de la conversación de Jesús con sus discípulos luego de haber hablado con el joven rico. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?, fue la pregunta que desencadenó todo. Al analizar la frase, encontramos que contiene dos errores muy comunes en los encuentros de Jesús con el ser humano. El primero era el concepto equivocado que el joven tenía de Jesús. Lo ubicaba al nivel de un maestro bueno, no del Mesías o del Redentor. El segundo error lo atacó al pedirle que vendiera todo. Buscaba mostrar al joven rico su incapacidad de salvarse por lo que podía hacer. Al pedirle que vendiera todo y lo diera a los pobres, lo sacó del área de sus posibilidades. Lo condujo para que entendiera que únicamente ganaría la vida eterna si aceptaba el sacrificio de su interlocutor y no por llenar requisitos. Jesús llevó al joven a la encrucijada para que entendiera que había únicamente una puerta, para luego tener acceso a un camino. Estaba frente a la puerta y al camino, no frente a otro maestro. Además, debía aceptar que amaba más a sus bienes que a Dios. Frente al desconcierto de sus discípulos, Jesús usó las mismas herramientas psicológicas que implementó con el joven rico para que entendieran la realidad. La diferencia entre estos y aquel fue que el joven se fue triste antes de escuchar y entender al maestro. Cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riquezas, dijo Jesús, lo cual asombró inmediatamente a sus seguidores y creó un torbellino de pensamientos encontrados al tratar de compaginar esta declaración de su maestro con el pensamiento generalizado contrario de que las riquezas eran una clara señal de las bendiciones de Dios. Ganada su atención, aclaró Jesús lo que quería que entendieran agregando: cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Por poner su confianza en las riquezas y no en Dios, es más fácil meter un camello por el ojo de una aguja que a algún rico en el reino de los cielos, siguió diciendo Jesús. El ojo de la aguja es una puerta pequeña que estaba en las grandes y pesadas puertas que tenían las ciudades antiguas. En la noche o frente a peligros se cerraban las puertas y únicamente se abría la pequeña, el ojo de la aguja, para dar acceso restringido. Si algún jinete quería pasar, podía hacerlo, pero el camello debía quedar fuera o ser descargado y luego obligado a entrar prácticamente de rodillas. Tarea realmente muy difícil, pero no imposible. A partir de acá, Jesús aclara lo que el joven rico necesitaba entender. Para Dios, todo es posible, inclusive salvar a un rico que confíe en Él. Frente a esa importante verdad, Pedro quiso personalizar el asunto. He aquí nosotros, dijo, hemos dejado todo y te hemos seguido. Quería decir,
Nosotros confiamos en Dios y por eso hemos dejado todo. Ante lo cual Jesús presentó la gran verdad. Cuando confiamos en Dios y por ende le permitimos que nos quite aquello que impide que entremos a la vida eterna, entonces Dios nos quiere dar 100 veces tanto de lo que nos tiene que quitar en esta tierra y luego nos lleva al reino de los cielos. ¡Qué maravilloso Dios tenemos! Si el joven hubiese dado todo, Dios le hubiese podido dar 100 veces más. Como conclusión tenemos que el peligro de ser ricos está en que las riquezas hacen que confiemos en ellas y no en Dios. Jesús tiene la intención de salvar a todos, ricos y pobres, poniendo delante de todos la única condición posible: aceptar su sacrificio y ser bautizados. Como consecuencia llegaremos a amar a Dios por encima de todo y al prójimo como a nosotros mismos. Dios no tiene problemas con que tengamos una posición financiera saludable, siempre y cuando le dejemos trabajar en nosotros para alcanzar lo anterior. Mirándolo así, creo que es un buen trato. Frente a tanta incertidumbre y fracasos, es mejor poner mi confianza en la roca eterna. Tendré más paz y sentido de vida mientras recibo grandes bendiciones de mi Padre Celestial. Jesús no está a favor de los ricos ni de los pobres. Desea bendiciones para ambos grupos y que sean salvos en Él. Míralo así, tú también. Conoce más de Dios mediante el estudio de la Biblia y pídele que te ayude a confiar en Él, mientras te da libertad financiera. Suscríbete al canal y dale me gusta. Busca los otros videos de la serie Libertad Financiera y sonríe porque hay esperanza.